Saludos a todos, mi familia, cuida Sofía Escobar y a su familia también. Oiga, le tocó una tarde complicada, porque de verdad, nivel muy alto, sé que me estoy disfrutando de escucharla. Pero bueno, hay que dar la nota y es un desafío para una próxima oportunidad tal vez. Gracias, Miguel. Gracias por el público, por haber escuchado. Gracias, Mira, que le vaya bien, y así despedimos cariñosamente en esta tarde. Quiero decir, Aún falta la etapa final y que un punto para los chicos que tienen que cantar eso. Para cantar mejor. Claro que sí, porque se te duele la garganta. Alivia el dolor e irritación de la... Fagocileta fue recomendada en caso de dolor e irritación de la garganta, reumatoide irritativa. Fagocileta, bien diosa al dolor e irritación de la garganta. Disfruta de sabores. Fresa, miel, limón y naranja. Fagocileta es recomendada en adultos niños mayores. Productos de laboratorios Vago de Bolivia. Gracias, Fagocileta, por tu nuestro botiquín. Ahora sí continuamos. Ahora tenemos que meternos en la etapa final, pero miren, participantes, miren. Ustedes, esta tarde, podrán el premio de 2.500 bolivianos. ¡Ay, qué emoción! ¿Quién de ellos se lo llevará? ¿Y cuánto habrá ya dentro de esos sobres que tienen en su poder? ¡Ay, ay, ay! Primera etapa, esta parte final. Bien. Entonces, continuamos donde quedamos. Ya, está explicando cómo se maneja la parte de recursos. Ya. Entonces, como decía, póngale precio a todo, aun cuando sea gratis, o puede que ya lo tengamos, ¿no? Por ejemplo, el aula también, ya puede ser que los vecinos ya habrán hablado con el colegio y les van a dar el aula para que puedan dar las conversaciones, las charlas, lo que sea. Pero, como decía rato, la alcaldía 2 días antes decía quitar el techo. Entonces van a tener que alquilar de repente un ambiente. Entonces le ponemos precio. ¿Ya? Pónganle precio a todo, aun cuando sea gratis. Lo que sí, obviamente, hay que aclararlo en observaciones, porque pudiese ser que obviamente las personas que van a financiar sepan que eso va a ser gratis. Entonces van a quedar mal porque van a creer que le están robando dinero. Entonces simplemente se pone, pongámosle en el caso del docente, se pone, el docente dará la charla de forma gratuita, pero se está colocando un monto por contingencias. Lo mismo el aula. El aula nos proveerá el colegio del barrio, no tendrá ningún costo, pero se está colocando por contingencias, ¿no? Se aclara que ese monto es por si acaso, no se está colocando un monto que se vaya a gastar. Eso significa que en teoría parte de esa plata se va a devolver. ¿Ya? Bien. Otro detalle que es importante aclarar en cuanto al dinero es el hecho de que los precios van a cambiar, ¿ya? Porque puede que este proyecto, vamos a lo está armando ahorita, pero recién lo voy a aplicar de repente al año, en julio, ¿ya? O sea que va a pasar un buen tiempo antes de que el proyecto se empiece a ejecutar. ¿Cuál es el problema con eso? El dinero, porque los precios cambian, usted sabe. ¿Ya? Entonces, puede que los precios que yo haya puesto están bien para ahorita, pero de aquí a un año ya sean diferentes. ¿Ya? Si bajan, mejor, obviamente, porque siempre es mejor que sobre a que falte. Pero ¿qué tal si suben? Ya en ese caso, cuando iniciemos el proyecto, nos van a dar dinero en base a eso y obviamente
me va a faltar. Entonces tengo que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Ya? Para resolver eso, en observaciones, ustedes tienen que aclarar ya que ese presupuesto, ese monto colocado ahí, es un monto que se va a modificar. ¿Ya? Hay dos formas de resolverlo. ¿Ya? La primera es que en observación coloquen aclarando que esos precios son de la fecha actual y que cuando el proyecto inicie o se dé visto bueno para que inicie, se hará un reajuste. Significa que ustedes están poniendo simplemente precios referenciales, lo cual significa que cuando nos autoricen tendremos que reacomodar los precios a los valores de esa época y presentar un nuevo presupuesto. ¿Ya? Entonces, tienen que aclararlo, tienen que colocarlo, que ese dinero no es el que realmente nos tienen que entregar, ¿no? Eso porque pues, les entregan esto y, como les digo, les falta. La otra forma, que es más práctica, cuando yo ya más o menos sé que el proyecto va a arrancar, porque ya te han dicho que lo van más o menos para esa época a aprobar o algo así. Entonces, es que uno, a propósito, infle los precios, ¿ya? Para que aumenten su valor, ¿ya? Tampoco eso lo voy a hacer a la locura. Para eso que tengo que hacer es entrar en internet, buscar en cuánto está la inflación actual en nuestro país, ya al tiempo necesario, ¿no? Por ejemplo, si es más o menos un año, que yo creo que es lo que voy a esperar, entonces le ponen ahí que van a calcular en base a los precios de la inflación a un año, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen? Si te dice la inflación es un año, porque también por si acaso hay por mes, ¿ya? Entonces, si me dice la inflación, por ejemplo, que está al 10% por año, eso te dice que todos los precios suben aproximadamente un 10%. Significa que, por ejemplo, el precio ahí del docente que está en 100, yo tengo que poner 110, o sea, el aumento del 10%. ¿Ya? Si la aula vale 200, el 10% es 20, ¿no? Entonces le saco y le pongo 220, ¿ya? Pero tengo que calcularlo a ese valor que he encontrado. Y en la observación le voy a poner los precios están inflados, y ustedes aclaran eso, ¿no? Calculando la inflación a un año, ¿ya? Que corresponde al 10% en la tasa actual, ¿ya? Previendo que el proyecto se iniciará en un año, ¿ya? Entonces aclaran ese detallito ahí, ¿no? Que ustedes a propósito le han subido los precios para que esté lista. En otras palabras, es para que no tengas que hacer ese ajuste. Es que depende mucho de la institución. Hay instituciones que te financian y te van a financiar un monto fijo, ¿ya? Eso significa que no vas a poder hacer un reajuste, ¿ya? Si es así, entonces vos tienes que hacer calculando previamente cuánto puedes aumentar. En cambio, si son las instituciones que te dan más libertad de presupuesto y te permiten ese ajuste, entonces, en ese caso, uno simplemente espera la fecha para hacer el ajuste. ¿Ya? Bien, y eso mismo hacen para todas las actividades. Ya van a colocar para cada una de esas actividades exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿No? Bien, entonces, eso es lo que sería el plan operativo. ¿Ya? Lo pueden hacer si quieren, ustedes lo descargan, eso se compartió en el Classroom y sobre eso mismo lo trabajan, ¿no? O si quieren lo hacen a mano en su cuaderno, no sé. ¿Ya? Pero ese modelito. Ahora, ustedes pueden también aumentarle alguna otra cosa. Algunos, por ejemplo, lo aumentan o lo juntan, perdón, el cronograma con el plan operativo. Entonces, todo lo que hemos visto acá en el cronograma, toda esta área, la colocan aquí entre lo que es actividad y objetivo, ya como funcionando Doctor, una en uno pregunta. solo. ¿Sí?
Por ejemplo, en objetivos, simplemente va el objetivo específico, ¿no ves? Ya en este cronograma de actividades. No es el objetivo específico, es el objetivo ¿O de es la el actividad. Ya, fíjate que ¿puede este explicar eso? objetivo es el objetivo de esta actividad que yo puse acá. No es el objetivo específico. A esto se les llama objetivos operativos. Ya, ¿Ya? y Los específicos son los que pusimos al principio, ¿no ve? claro, Y te dividían en etapas, ¿ya? Eso es diferente a lo que está acá. Entonces, pongámosle que vos pusiste 3 objetivos específicos, entonces cada uno de esos te divide en etapa. Entonces vos pondrías aquí, por decirles arriba, así, etapa 1, ¿ya? Y puedes poner ahí si quieres un objetivo específico, pero no es necesario porque ya está arriba, y haces todo esto, y para la otra pones etapa 2, y así, separándolo por etapas, ¿ya? Pero este objetivo es de la actividad, de esa actividad que está ahí, no es lo específico, ¿ya? o sea, cada actividad tiene su objetivo. Exactamente. Y su meta. Ah. Doctor, algo que no entiendo. Bueno, eso, por ejemplo, los objetivos, este cronograma, este modelo de cronograma de plan de operativo, estos objetivos ya son de acuerdo a esto lo que uno va a realizar. Sí. O sea, vos por eso primero armas tus actividades. Una vez que ya tienes tus actividades, a cada actividad le vas a poner su objetivo, sus metas, cosas, vas detallando así cada cosa. ¿Ya? Obviamente todo tiene que ir dirigido a lo que son los objetivos que has puesto al principio. Ah, eso le iba a decir porque Claro. de acuerdo, y todo va relacionado con el tema que he elegido, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en el ejemplo que les dije, el objetivo era disminuir las diarreas, ¿no? Y les dije que en un método, por ejemplo, yo puse que iba a capacitar a las madres Claro. sobre los alimentos. Entonces, por eso están viendo que yo puse una actividad que tiene que ver con capacitación y le estoy poniendo su objetivo para esa actividad. Ya. Sí, porque si me quedo con la duda, o sea, voy a hacer una ensalada de proyecto. Sí. Sí, doctor. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, ese sería lo que es el cronograma y el plan operativo. ¿Ya? Bien, vamos a cerrar eso. Volveremos a la pizarra. ¿Ya? Entonces, el octavo sería el plan operativo. Y aquí me falta el noveno, que por un motivo yo me olvidé ponerlo, pero lo vamos a acomodar. ¿Dónde viene? Ahí, acá. Bien. El noveno es anexos. Ese, no sé por qué yo me lo comí. Anexos. Bien, entonces el noveno sería anexos. ¿Qué son los anexos? Ahí mismo lo vamos a poner, ahí está. Ya. En anexos se va a colocar, ya, vamos a poner con minúscula. Se colocará cualquier otro documento que ayude a entender el proyecto o sirva de alguna manera de apoyo. Ya. Bien, entonces, en anexos, que sería el último,
se coloca cualquier otra cosa que me ayude a comprender mejor el proyecto o sirva como herramientas para poder trabajar con el proyecto, ¿ya? Por ejemplo, en anexos pueden poner, aquí mismo lo pondremos como ejemplo. Aquí pueden poner, por ejemplo, índice, ¿no? Que va a ayudar a que las personas ubiquen los puntos. Pueden poner aquí un índice. Las referencias, si lo colocan acá, acuérdense que les he dicho que pueden colocarlo también en la misma hoja, pero también puede venir aparte. Ya no se usa el término bibliografía, por si acaso, porque eso era referencia solamente de libros. Como ahora usamos referencias digitales también, entonces coloca referencias. Ya. Bien, dice referencias, póngale aquí, vamos a poner gráficos, formularios, etcétera, ¿no? Y cualquier otra cosa que ustedes vean que les pueda ser útil para que la persona que lee el proyecto pueda entenderlo o les sirva de apoyo, ¿no? De repente, pongámosle el método, ustedes dijeron que iban a hacer una recolección de datos a través de alguna encuesta, alguna cosa, y ustedes ponen el modelo y lo ponen ahí también, ¿no? O también, cuando están hablando de justificación, de repente el gráfico de mortalidad infantil lo colocan también ahí como un anexo. Entonces, lo que ustedes vean que es necesario. De repente incluso fotos del lugar, pruebas, ¿no? Del problema, cosas así. Todo eso ustedes pueden ponerlo en anexos, siempre y cuando sea relevante, porque también no van a llenar que el anexo sea más grueso que el mismo documento, ¿no? Entonces, en base a lo que se necesite también. Ya ahí iría lo que es anexos. Ya sería el último punto. Bien, entonces, mi documento, que es el proyecto, también, ¿no? Debe tener todas esas partes. Ya. Eso es lo básico. Hay instituciones que te van a cambiar un poco, de repente, las posiciones. Por eso decía, es base. No necesariamente tiene que tener ese orden que yo estoy poniendo ahí. Algunos, por ejemplo, van a poner el marco de referencia antes que el método. U otros ponen el método incluso antes que los objetivos. Eso depende de la visión que tenga la institución con la que están trabajando, ¿ya? Pero si ustedes lo hacen así, no importa si lo cambian de orden, porque ya está hecho el trabajo. Ya simplemente es modificar, como decimos, la estética, ¿no? La cosa es que ustedes sepan hacer estas partes, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, doctor, yo veo que ya ahí ha puesto todos los pasos para que realicemos el proyecto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que yo quiero saber, es, mi proyecto tiene que tener introducción, resumen, justificación, reseña histórica, objetivo general, objetivo específico, marco de referencia, cronograma y plan operativo. ¿Sí? Sí. Y anexos. Porque esto de diagnóstico y recolección de todo eso ya viene a ser aquí, se centra en el resumen, ¿no es cierto? No, el diagnóstico es aparte, es otra herramienta. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, Eso, sí o sí si tiene que ustedes estar en mi proyecto igual cómo realicé el diagnóstico, porque aquí está el diagnóstico, se hace a través de entrevistas, ¿no es cierto? Claro, porque si ustedes no ponen el diagnóstico, yo cómo voy a saber que ese objetivo corresponde al problema. O sea, necesito tener el diagnóstico para ir viendo cada cosa. ¿Ya? Por eso se fijan donde está la tarea, les he puesto dos cosas. ¿Lo ven? Les he puesto diagnóstico y formato. Lo que pasa es que yo me he hecho un listado para seguir los pasos, porque ya he estado viendo. Entonces, sí o sí tengo que poner diagnóstico, recolección de datos, tabulación, conclusión de ese primer trabajo. Y luego ya viene a hacer introducción, todo lo demás que daba hasta el paso 9, ¿no ves? Sí, ajá. Ah, ya. Exacto. Ya, entonces, por ejemplo, mira, aquí te he puesto diagnóstico y aquí tienen que hacer todo eso. Eso le iba a decir, doctor, gracias. Ya, yo les he puesto esto de modelo. Aquí yo le he puesto, por ejemplo, entrevistas 9, pero pueden hacer las que ustedes quieran. Ya más si quieren. Claro. Ya aquí le estoy poniendo qué tiene que poner por cada entrevista. ¿No ve? La recolección de datos objetivos, también le he puesto rayitas porque no sé cuántas, varía dependiendo del problema, para que ustedes rellenen.
la tabulación, que se acuerdan, aquí le pueden poner el enlace a un Excel, que pueden usar el mismo modelo que yo les he mostrado. ¿Ya? El análisis, ustedes aquí le ponen un enlace al mapa mental que hicieron, o también pueden describirlo, porque acuérdense que como es un trabajo mental, no necesariamente tiene que ser un gráfico. Ustedes pueden describir qué cosas compararon. Y en conclusión, que es lo más importante, después de haber todo hecho esto, aquí me ponen el problema que han pillado, así como el ejemplo que les puse en la pizarra. ¿No ve? Ya, ese es el diagnóstico. Una vez que han concluido el diagnóstico, de aquí de la conclusión, pues les decía, para mí es importante eso, van a escoger un problema y con ese problema me van a armar el proyecto. Vamos a trabajar todo lo demás, ¿no ve? Ajá. Con ese problema vienen acá y me arman esto. ¿Ya? Y aquí sí, ustedes le van poniendo todas las partes que son las que hemos estado viendo hoy día. Como ven, está todo, ¿no? Ya. Entonces, en eso consiste hacer el trabajo. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Sí, tienen que ir, los dos tienen que venirme. O sea, cuando ustedes ya suban su trabajo, tiene que estar el diagnóstico y el proyecto en sí, ¿ya? Para que yo pueda evaluar que ustedes hicieron el trabajo. Por eso yo decía, tienen que hacerlo. Porque si su diagnóstico no concuerda con el proyecto, ahí me doy cuenta que han copiado. Bien. Tenía duda en esa parte y esta vez escribe y escribe. Bueno, pues ahora no me va a quedar con la duda. Ahora ya saben. Ahí está, por eso les pongo el formato para que no tengan mucho lío con eso. Bien. Entonces, a ver, creo. Ahí está. Ya. Entonces, hasta ahí sería lo que es el proyecto. Y hasta ahí es su tarea también. ¿Ya? Sin embargo, un proyecto tiene 4 etapas, ¿se acuerdan? Pero lo otro, eso no se hace en la tarea, por si acaso. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es cuando ya el proyecto es aprobado, ¿no? Porque todo esto, acuérdense que es la documentación, que es lo más difícil, porque ya la parte de ejecución, como es dentro de su área, lo que generalmente van a hacer, entonces ya no es mucho problema, pero necesitan saber qué contiene la ejecución. Por eso, cuando le puse aquí etapas, se fijen, le puse 4 etapas, ¿no? La primera es el diagnóstico, segunda la elaboración del documento, la tercera es la ejecución y la última la evaluación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la ejecución. La ejecución, eso. Supongamos que ustedes armaron ese proyectito y me lo mandan y yo les digo, bueno, lo voy a revisar y se los apruebo, ¿no? Entonces, si los apruebo, les digo, ejecútelo. Lo mismo que te va a decir tu jefe en su trabajo, donde ustedes presentaron el proyecto, o los vecinos, donde lo proyectaron, ¿no? ¿Les gustó el proyecto? Ahora ejecútelo. Significa, hay que hacerlo. Ya tienen todos los planes, solamente es hacerlo. Y a eso lo vamos a llamar entonces la ejecución del proyecto, ¿no? Aplicar todo lo que han puesto ahí, las actividades, todo eso que planificaron, hacerlo, ¿ya? Para eso vamos a dividirlo en 2 etapas. Una, que es la fase preparatoria, y 2, lo que es la fase de ejecución propiamente dicha, o sea, cuando se realiza. Vamos a ver un poquito la fase preparatoria. ¿Ya? Bien, entonces, una vez que me dicen su proyecto está bonito, hágalo. Ahora, yo tengo que ponerle primero, antes que cualquier cosa, es la fecha de inicio. ¿Cuándo va a empezar? ¿Ya? Ahora, aquí, cuando ustedes coloquen la fecha, ¿qué hay que tomar en cuenta? Pongan un tiempo prudente, ¿ya? Ya, no se lancen a decir, por ejemplo, dicen, ya está bonito su proyecto, ¿cuándo puede empezar? Ustedes le dicen, mañana, están fritos. No, no se puede, necesitan prepararse, ¿ya? Entonces, tampoco digan, ay, de aquí a 3 meses, recién, no, porque la gente se le va a bajar también la emoción. Tienes que usar
un tiempo prudente. ¿Ya? Eso depende mucho del tamaño del proyecto. Si es chiquitito, de repente, con una semana de preparación, ya sirve, ¿no? Puede arrancar. De repente, si es más grandecito, van a estar más tiempo. Yo, por ejemplo, cuando aún les presento o me prueban un proyecto, generalmente le pongo a las 3 o 4 semanas la fecha de inicio. Eso para darme tiempo a hacer todos los ajustes, de acomodar, ¿ya? Y todo lo que se tiene que hacer antes de que el proyecto empiece. Ya ahorita vamos a ver. ¿Ya? Entonces, pónganle una fecha de inicio prudente. ¿Ya? Pues digo, depende del tamaño del proyecto. De repente, si es un proyecto pequeñito, con 2 semanas, una semana, ya a ustedes les va a dar tiempo. Pero nunca digan mañana, porque no lo van a poder ejecutar al día siguiente. Hay que hacer algunas cosas que van a ver que hay que hacer. Ya, entonces, una vez que ustedes ponen fecha de inicio, ajustamos el cronograma. Acuérdense que en el cronograma solamente pusimos tiempos, no pusimos fecha. No pusimos la primera semana, segunda semana. Ahora, a eso hay que ponerle fechas. Le ponen la fecha de inicio y a cada actividad ahora le van a poner fechas, obviamente dentro de lo que ustedes ya han puesto en el cronograma. Si pusieron la primera semana, respeten eso y pónganle una fecha en la primera semana. ¿Ya? Una vez que ustedes terminan de ajustar las fechas del cronograma, que simplemente es colocarle donde yo puse tiempo, en vez de tiempo le ponen fecha, nada más. El plan operativo también hay que ajustarlo, ya, porque pueden haber cambiado cosas, ¿no? De repente vas a hacer más actividades, vas a necesitar más gente, y más que todo, la parte económica, lo que les decía hace rato. De repente hay que ajustar el dinero, ¿no? Ahora, aquí uno puede tener varias situaciones, ¿no? Que te digan, bueno, le permitimos ajustar, y entonces vos rápidamente tienes que investigar los nuevos precios y poner un nuevo precio. Ahora te dicen, no vamos a permitir ajustar, con el monto que presentó, con ese va a trabajar. Entonces, como de repente los precios han cambiado, lo que tienes que hacer ahora es reajustar tus actividades y acomodarte a ese dinero que te van a dar, ¿no? De repente han subido varias cosas, entonces sacas un nuevo plan operativo y lo comparas con el original y vas quitando cosas hasta que ajustes al monto que te están financiando, ¿no? De repente han visto que yo puse 2 acomodadores, por ejemplo, en la actividad que les puse, entonces le ponen 1, ¿no? Le ponen 1, o le bajan el precio de repente, no sé, eso ya depende de lo que ustedes vean que se puede hacer, ¿ya? Entonces, tienen que ajustarme el plan operativo, ¿ya? Una vez que ya ustedes tienen eso, obviamente el presupuesto se va a ajustar al ajustar el plan operativo, ¿no? Con todo eso listo, lo primero que tenemos que tener es una reunión con el comité de vigilancia. Ahora, ¿quién es el comité de vigilancia? Yo le pongo ese nombre, pero tiene diferentes nombres dependiendo de las instituciones con las que trabajamos. El comité de vigilancia no son nada más que las personas que ponen la institución que te financia para supervisar que vos no gastes el dinero en algo que no se ha prometido, ¿ya? Entonces, puede ser que sean varias instituciones. Pongámosle que yo conseguí que la mitad del proyecto me lo financie la alcaldía, una cuarta parte de la gobernación y una cuarta parte la junta vecinal, ¿ya? Entonces, la alcaldía seguro me va a mandar a alguien para vigilar, ¿no?, en que yo gasto el dinero, la gobernación también, y obviamente el barrio también. Entonces, tengo que tener una reunión con esas personas, ¿ya? ¿Para qué es esta reunión? Primero, para enseñarles el proyecto, porque muchas veces las personas que nos asignan ni saben de qué se trata el proyecto, porque lo aprueban a veces de más arriba y estos no están enterados, ¿ya? Y lo malo de eso es que a veces, como no están enterados de qué se trata, hacen malos informes, ¿ya? O nos hacen quedar mal de alguna manera. Entonces es importante mostrarles en qué consiste, ¿no? Ustedes les pueden dar una copia del proyecto, le explican de qué se trata, por qué es importante, cómo van a trabajar, ¿ya? Y aquí es importante, como decimos, marcar las reglas de la cancha, ¿no? Porque
A veces algunos se quieren sobrepasar, quieren hacer modificaciones a tu proyecto, quieren cambiar actividades, quitar, entonces uno ahí tiene que ver, ¿no? Y ver si se puede hacer o no se puede hacer lo que te están pidiendo cambiar. A veces son buenos cambios, ¿no? A veces te dicen como opinión a un cambio que te va a servir, pero a veces también son muy imprudentes, podemos decir, ¿ya? O dañinos para el proyecto. Entonces ahí uno tiene que decir que no se puede hacer ese cambio y de repente contactarse con los jefes para explicar que eso no se puede hacer, para que después ese supervisor no te haga quedar mal la voz, ¿ya? También aquí hay que tratar de averiguar cómo te van a hacer seguimiento. Hay instituciones que simplemente van a esperar que nosotros le demos un informe, o sea, no te van a molestar para nada, simplemente esperan que vos les rindas un informe. En ese caso hay que preguntar qué modelo de informe, ¿no? Porque las instituciones suelen tener sus propios formatos. Ya. Ahora, si te van a mandar a alguien, hay que preguntar qué va a supervisar a esa persona, ¿no? Para tener listo si te va a pedir informe, no te va a pedir, qué material, qué formulario llena, etcétera. Si ustedes también están enterados, cómo nos van a vigilar, de tal manera que uno también no se equivoque en este aspecto, ¿ya? Bien. Y otras cositas más que podemos aprovechar ahí para discutir con el comité, ¿no? Entonces, hacemos una reunión con esas personas, ¿no? Las personas que te van a vigilar en cuanto al manejo del proyecto, ¿ya? Una vez que ya te has reunido y ya tienes con ellos clara toda la figura de cómo se va a trabajar, haces tu plan de contrataciones o compras, siempre y cuando se vaya a hacer eso, porque obviamente puede que no contrates a nadie, no todos los proyectos se contrata gente, ¿ya? Pero en caso de que sí tengas que hacer contrataciones, hay que hacer un plan. Este plan no es muy complejo, simplemente consiste en que ustedes coloquen cuándo se va a contratar qué personal, porque a veces la plata cuando se financia no te la dan toda de golpe, te la van a dar por momentos, por etapas, ¿ya? Y entonces vos tienes que seleccionar a quiénes vas a contratar desde el principio, quiénes a la mitad del proyecto, etc. No, lo mismo las compras. Ya tienes que planificar en qué momento vas a hacer compras de algún material. Ya, por ejemplo, han visto en el ejemplo que hemos usado, le hemos puesto los panfletos, ¿no? Desde el principio. Entonces tienen que poner que la parte de panfletos deben imprimirse desde el principio, ¿no? Ya tienen que estar ahí. Ya. Si voy a hacer visita casa a casa, de repente necesita ahí un formulario. Eso, como es las últimas 2 semanas, recién contrato ponemos 3 semanas antes de que se realice, ¿no? O sea, hay que poner simplemente cuándo. Y eso depende, obviamente, de la disponibilidad de los recursos, dependiendo cómo te van liberando ellos la plata, ¿ya? Una vez con todo eso, haces la reunión con el equipo de trabajo, que el equipo de trabajo son las personas que van a participar activamente en tu proyecto, que pueden ser las personas que has contratado, como también pueden ser voluntarios, o de repente, si es de la misma empresa, pueden ser tus colegas, tus compañeros de trabajo, o de repente vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que reunirte con ellos. Lo primero que hay que hacer es explicarles el proyecto, ¿no? Lo mismo, darles una copia si ustedes quieren, o leérselo. La cosa es que ellos se enteren de qué se trata el proyecto, ¿ya? Y les distribuyes sus trabajos. Y ahí en esa reunión se arma el plan de trabajo, que también se llama plan de tareas, que consiste simplemente en dividir ese plan operativo dependiendo a quién le corresponde, ¿no? Por ejemplo, le van a poner en la actividad 1, vos vas a estar de acomodador, en la actividad 2, vos vas a estar de receptor de recibos, no sé, etcétera. Y entonces, ustedes les dan su trabajo específico dentro de cada actividad. Esto, sin embargo, solamente es necesario que hagan para las primeras actividades, porque generalmente en las siguientes reuniones podemos ir modificando dependiendo de las necesidades. Así que si ustedes quieren, lo hacen de todo, o si quieren, solamente por lo menos para la primera, segunda actividad, para que ya después vamos ajustando conforme va avanzando el proyecto. ¿Bien? Bien. Eso es entonces la base preparatoria. Cuando ya tengan todo eso listo,
Entonces podemos decir, ya, vamos a empezar, ¿no? Y ya viene lo que es la fase de ejecución propiamente dicha, que es cuando ya se hacen las actividades que planificamos. Y ¿qué hay que hacer? ¿Ya? Bueno, y con eso vamos a terminar hoy día, porque no sé si me da el tiempo, pero vamos a ver. Primero, tengo que hacer una reunión. Todas estas reuniones son, por si acaso, con el equipo con el que voy a trabajar, ¿ya? Antes de cada actividad. Estas reuniones suelen ser cortas y tienen que ver simplemente con ajuste de detalles, ¿no? Ver si faltó alguna cosa, no se compró, no llegó a tiempo, cosas así, ¿no? O sea, para ajustar o afinar, como decimos, detalles. Siempre antes de cada actividad hay que hacerlas, ¿no? Por ejemplo, yo por costumbre suelo tener una reunión por lo menos 48 horas antes para antifludes. Antifludes, ya. Ajá. Eso cada 6 horas. Y ya si aparece otro síntoma y no mejora, me escribes al WhatsApp. Ya, doctor. ¿Ya? Bien, chicos, nos vemos mañana. Entonces se cuidan. Vayan haciendo su tarea.